Muy buen día para todos. Estamos en fecha 19 de agosto 2020 para desarrollar nuestro segundo encuentro, nuestra segunda clase. Y antes que nada, bueno, felicitarles por la puntualidad y por la tolerancia también que me tuvieron. Justo tuve que salir para una gestión y volví ahora eh, con 5 minutos de retraso, 10 en realidad. Entonces, desearía que vayamos haciendo un recuento de lo que desarrollamos en la clase pasada, perdón, y si hay alguna cuestión que debamos aclarar, para hacer así para poner en contexto, hablamos de la situación climatológica del Paraguay y la realidad a nivel del riego en Paraguay. Quisiera escuchar de parte de ustedes, a ver qué consiguieron de lo que escucharon en clase, de lo que pudieron asistir en el video y leer un poco con más detenimiento el PDF que tienen en la plataforma. A ver, Blas, Arnaldo, Lidio. Yo quisiera decirle al profesor que no pude asistir la vez pasada en la clase. Es la primera vez que estoy asistiendo ahora. Ok. No, y bueno, es conveniente comentar que las clases normalmente, no todas, pero normalmente voy a grabar y voy a colocar en un canal de YouTube que varios de ustedes ya tuvieron acceso. Entonces, le solicito que, bueno, los que no pudieron asistir, que revisen y tienen la posibilidad de tanto de escuchar el video como leer con más detenimiento el PDF, ¿ok? Sí, profesor. Gracias. Yo logré asistir a la clase, solo que no me sobró ninguna duda por el momento. Normalmente se dice o se entendió todo o no entendieron nada, ¿verdad? Bueno, yo lo que más quiero en todas mis clases, justamente, yo le expliqué aquel primer día, yo busco, ¿cómo se dice? Distenderme, divertirme, sin dejar de lado vamos a decirlo, estrictamente académico, ¿eh? Pero yo veo ya que en esta etapa en la que están ustedes a un paso de la vida profesional, es otro el nivel de relacionamiento, es otra la dinámica, lo cual de hecho no va a restar para todas las cuestiones de las normas comunes de convivencia, disciplina, puntualidad, etcétera. Pero ya es un nivel, vamos a decir, profesional, ¿sí? Entonces, veremos cómo nos va yendo a nivel de desarrollo de clases y por consiguiente, como desde el inicio les dije, esto quiero que sea participativo. La universidad solo da las fuentes y después ya quedan cada uno la posibilidad de aumentar los conocimientos. Con alegría les puedo decir que normalmente en las materias que yo desarrollo, tanto en Mingaguazú como en Itacurú, la gente durante las clases prácticamente no pregunta nada, pero después ya cuando terminaron los exámenes y se encuentran en la situación de la vida profesional fuertemente, es ahí donde empiezan a tener más consultas, ¿verdad? Entonces,
yo soy partidario de que esto no termina con el examen final, sino que empieza a partir del examen final. ¿Ok? Entonces, cuenten con ese soporte, con esa ayuda que al menos yo tengo esa idea. Entonces, tengan en cuenta eso y sin lugar a dudas yo estoy disponible para lo que necesiten, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, hoy, si bien empezamos ya a hablar de algunas cuestiones de lo que atañen a cómo se desarrolla los sistemas hídricos, llamémosle, de alguna manera, si ustedes asistieron al video que está en la plataforma en la que habla de una introducción a los sistemas de riego y drenaje, el tema fundamental hoy no vamos a desarrollar todavía, que es el agua como molécula, pero vamos a ver, porque justamente aprovechando que tenemos unas condiciones de precipitación en casi toda la República desde hace 2 días, viene justamente como anillo al dedo para fijar algunos conceptos y cómo esto nosotros podemos alcanzar y hacer la relación con lo que es el riego finalmente. Bueno, cuando hablamos de la hidrología, estamos hablando de todo lo que es el complejo agua en la atmósfera terrestre. Ahí vamos a hablar entonces de aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas atmosféricas. Y se da principalmente por 2 fenómenos físicos, que son la evaporación y la condensación. ¿Sí? La evaporación justamente es que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, y la condensación es el pasaje del agua en estado gaseoso a estado líquido. Por consiguiente, se termina dando lo que se llama también ciclo hidrológico, ¿verdad? En el cual vale la pena mencionar el punto de una de las reglas de las leyes de la física, que es nada se destruye, todo se transforma. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pierde a lo largo de este proceso? Y prácticamente la molécula del agua se mantiene intacta, y lo que se va ganando o perdiendo es energía, pero no en el sentido de pérdida, es una transformación de la energía. Porque cuando nosotros tenemos una evaporación, se dio por el aumento de la temperatura. ¿Qué pasa con el agua? Entonces el agua terminó perdiendo temperatura, por consiguiente es un intercambio de energía, por lo cual cambia de estado. Lo mismo se da cuando hablamos de el agua que se evapora, después se empieza a condensar en nubes y termina siendo lluvia de acuerdo a la temperatura, a la presión atmosférica, al viento y otros factores. Esto termina cayendo como precipitación en diferentes formas, sea nieve, sea lluvia nieve, sea granizo, sea llovizna, sea lluvia, sea chubasco, sea tormenta. Hay toda una clasificación que eso ustedes dieron en climatología. Entonces no vamos a parar mucho por ahí. Bien, este ciclo hidrológico indica que es el movimiento general del agua dentro de la atmósfera, y esta puede ascender por evaporación, descender por precipitación, y una vez que precipitó a la superficie, tiene 2 caminos.
la escorrentía superficial, que es lo que normalmente, si no tenemos buena cobertura de suelo a nivel agrícola, esto genera erosión, hasta puede generar cárcavas, y la escorrentía superficial es subterránea. La escorrentía subterránea es aquella que se da dentro del perfil del suelo antes de llegar a la napa freática. ¿Qué son las napas freáticas? Son venas de agua que pueden ser permanentes o pueden ser, ¿cómo decir?, temporales, que se pueden dar de acuerdo a las condiciones atmosféricas. Una vez que esa escorrentía subterránea puede seguir dos caminos. Esa escorrentía subterránea puede volver a la superficie, que es lo que conocemos como manantiales o nacientes, o puede ir y depositarse directamente ya en el fondo de las napas freáticas. Esto para tener una idea, vamos a ir a la fuente de agua, a un curso de agua superficial. Este curso de agua se evapora por cuestión de la radiación, la temperatura, el viento, presión atmosférica, formando vapor de agua. Otro aporte de agua viene de las plantas por medio de la transpiración. Otro aporte viene de la evaporación, no solo de la superficie del agua, sino de la planta propiamente dicha, que es diferente a la evapotranspiración. Es la evaporación que se da sobre la superficie de las hojas y en el terreno adyacente, en la superficie adyacente de un vegetal. A eso le llamamos evaporación vegetal. Ahora, este vapor de agua se condensa, forma nubes y cuando estas nubes tienen un mayor peso que la fuerza o sea, la fuerza de la gravedad vence a las gotas, estas terminan cayendo de nuevo a la superficie. Y siguen estos caminos que le indicaba. Pueden infiltrarse, esa infiltración es absorbida por las plantas, puede ser retenida en el suelo, puede alcanzar el nivel freático, puede volver otra vez después de la escorrentía subterránea a formar un manantial y de vuelta a llegar a un curso de agua superficial. También esa escorrentía puede ser superficial. Ella va a aumentar la cantidad de sedimentos que tiene de acuerdo a la cobertura que haya en el suelo. Por eso hay todo un cambio si es que nosotros en el uso del ser humano del suelo, si es para agricultura, si es para ganadería o si es para urbanización. Son diferentes los niveles de infiltración, de filtración, de alcance del nivel freático y de la generación de nuevos manantiales. Entonces, lo que forma parte, haciendo un resumen de los componentes hidrológicos, del ciclo hidrológico, la precipitación, la escorrentía, la evaporación, la transpiración, y esto podemos sumar evapotranspiración, vamos a desarrollar en su momento, que es de las plantas en sí, la infiltración y el almacenamiento. Si miramos aquí y ustedes revisan la clase anterior, donde habla de cuál es la fuente de uso principal del agua a nivel urbano, a nivel rural, aquí ustedes van a ver la importancia tanto de los cursos hídricos superficiales
que se van formando por escorrentía o por superficial o escorrentía subterránea, y el almacenamiento, porque de ese almacenamiento en el subsuelo depende mucho del consumo de agua que tenemos tanto a nivel urbano, humano como agrícola. Bien, entonces la atmósfera de la Tierra está formada por las nubes y el agua en estado gaseoso, los océanos, los continentes. Dentro de los continentes tenemos aguas superficiales, subterráneas y el hielo polar o glaciares. Esto para que ustedes tengan una idea de cómo se va formando la distribución del agua en el planeta Tierra. Nosotros tenemos prácticamente unas 97% del agua del mundo está en los mares y es agua salada, 97. El 3% de esa agua es agua dulce. ¿Y dónde está? En su mayoría están los casquetes polares y en los glaciares, en el hielo polar, 79%. Un 20% está en aguas subterráneas. O sea que, imagínense, solo el 3% de la superficie del planeta tiene agua dulce, y las cuales no están 100% disponibles así de forma inmediata. El agua en superficie accesible es solo el 1%, ¿sí? Y esas están separadas en la humedad del suelo. El suelo es un almacenador fantástico del agua, 38%, en la humedad de la atmósfera en 8%, en los organismos vivos en un 1% y 52% está en los lagos. De ahí la importancia de, por ejemplo, los debates que hoy se están generando en torno al lago Upoá, en torno al lago Upacaraí, inclusive al lago Itaipú, que no es básicamente un lago natural, pero es un lago que tiene las condiciones para generar como base para generar energía eléctrica. Y un 1% están los ríos superficiales. O sea que nosotros tenemos nuestro Tembeú, Mondaú, Acaraú, Paraná, Paraguay, solo forman parte del 1% de la disponibilidad real de agua que tenemos, ¿sí? Y dentro de todo esto es importante analizar, para entrar en lo que va a ser ya el tema de riego, el balance hídrico. Cuando uno habla de balance, entiende que es algo equilibrado, ¿sí? Una balanza justamente nos sirve para medir determinada cantidad de una unidad de medida, ¿no? Pero a nivel de recursos hídricos, justamente esto, el balance nos detalla que es el agua almacenada, una ecuación que es igual a la precipitación caída de la atmósfera a la superficie, menos el agua que se evapora, menos el agua que se transpira y menos la escorrentía. Es decir, si nosotros tenemos un día como hoy, 20 milímetros de precipitación, ¿cómo sabemos cuánto realmente se almacenó en el suelo? Tenemos que medir la evaporación, la transpiración y cuánto se escurrió superficial y subterráneamente. Ahí vamos a tener la disponibilidad de agua que tenemos en el perfil del suelo, a lo que llamamos agua almacenada. Esta puede estar en el suelo, propiamente dicho, como también en los acuíferos subterráneos, ¿sí? Y cuando hablamos de precipitación,
Vulgarmente le decimos lluvia, ¿verdad? Son las diversas formas en las que el agua cae a la superficie desde la atmósfera. Y nosotros lo que tenemos cuando medimos, tenemos un pluviómetro, nos mide la precipitación total, ¿sí? O sea que la cantidad de precipitación que cayó realmente en un lugar determinado. Pero esa no es la precipitación efectiva, que es lo que a nosotros nos interesa a nivel del cultivo, ¿sí? Porque en todo lo que nosotros venimos hablando vamos a relacionar con producción agrícola, producción agrícola, ganadera, forestal, podría ser en algunos casos. Y esta precipitación total, hablamos que es efectiva cuando analizamos cuál es la fracción que realmente utilizaron las plantas, que utilizó el cultivo. ¿Para qué? Para cumplir sus procesos metabólicos, para su crecimiento, para su desarrollo y todos los procesos que necesita para llegar a la producción final. En algunos casos la producción final son tubérculos, como el caso de la mandioca. En algunos casos la producción final es frutas, como ser banana. En algunos casos la producción final son las semillas, como ser soja, trigo, maíz, girasol, canola. En otros casos la producción final son las hojas, como ser lechuga, acelga. En otros casos la producción final es la inflorescencia, como ser coliflor o brócoli. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la precipitación efectiva? Hoy me llovió 40 milímetros. ¿Cuánto realmente aprovechó mi cultivo? Tal vez aprovechó solo 10 milímetros. ¿Por qué? Por el momento de desarrollo del cultivo. ¿Y qué pasó con los otros 30 milímetros para completar la precipitación total? Y probablemente una parte se evaporó, otra parte se transpiró, otra parte se infiltró, otra parte se fue por escorrentía y está formando de nuevo parte otra vez de los cursos de aguas superficiales y vuelve a accionarse el ciclo hidrológico de forma permanente. Es por eso que en la primera clase nosotros hablamos bastante de la temperatura promedio que tiene Paraguay. Eso es determinante para la evaporación del agua superficial, ¿ya? Y bueno, y finalmente esta precipitación efectiva se determina por medio de experimentos. Normalmente se pueden estimar por ecuaciones empíricas y no muy fáciles de llegar. Normalmente decimos así de forma, hablando rápido y pronto, no toda el agua que cae por precipitación es utilizada 100% por las plantas. Los agricultores normalmente dicen, si tuviese un lugar donde pueda almacenar el agua de lluvia y después soltar en el cultivo cuando es necesario, bueno, ahí eso en una forma está diciendo la precipitación total no es lo que realmente mi planta utilizó, sino siempre sobra algo o siempre falta algo. Y es lo que queremos buscar con esta materia. En los periodos de falta, suplir con un riego. Bien. ¿Cuál es la precipitación que realmente a nosotros desde el punto de vista agrícola nos interesa? Son aquellas que tienen un diámetro mayor a 0,5 milímetros. Entonces, eso es lo que llamamos lluvia, según la Organización Meteorológica Mundial. El tener este tamaño nos posibilita dos cosas. Que el agua de lluvia, el agua con 0,5 milímetros o menores, vamos a decir,
ellas no impactan fuertemente sobre la superficie agrícola. El agua, de acuerdo al tamaño de gota, en base al tamaño va a tener mayor peso. Cuanto tenemos mayor peso, la posibilidad de compactación del suelo a causa de una precipitación, generar una costra dura, superficial en el suelo, son menores, son mayores, cuanto mayores son los diámetros y los pesos de gotas. ¿Okay? Entonces, una vez que termine aquí nuestra clase, yo vuelvo a avanzar a ver si podemos continuar, ¿ok? Porque tenemos la limitación del horario, ¿sí? Y estas precipitaciones pueden ser en mayor o menor grado de diámetro, ¿ok? Bueno, hoy, ¿cómo podemos decir que medimos la precipitación? Bueno, si tenemos una lluvia de 1 milímetro, esto significa que cayó en 1 metro cuadrado, tuvimos prácticamente, la altura fue de 1 milímetro, ¿sí? Y esto, si después medimos en un vaso de precipitados, nos va a dar 1 litro, ¿sí? Entonces, por regla general, a cada 1 milímetro de lluvia significa 1 litro de lluvia caída por metro cuadrado. Entonces, si hoy llovió aquí en la localidad de Torín un 30 milímetros, ¿cuántos litros por metro cuadrado llovió? Les dejo la palabra a ustedes. Sería 30. Exacto. Otra vez. Y si vamos a hectárea, Por metro cuadrado. 1 metro cuadrado son, una hectárea son ¿cuántos Sí. metros cuadrados? 10.000. Ujú. Serían 300 litros. No, sí, no. Yo les dije que llovió 30 milímetros, ¿sí? Sí, Bueno, 30 milímetros significan, a ver, vamos a anotar acá, 30 litros en 1 metro 10.000 cuadrado. metros cuadrados. 30 milímetros es igual a ver un poco, 30 litros por metro cuadrado. Si tenemos una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, tenemos que hacer 10.000 por 30. ¿Cuánto da? 30.000. 300.000. 300.000. 300.000 Así. litros por hectárea. Ah, ya, 300.000. ¿Ok? Entonces esa es la... voy a borrar este. No sé si ahí se ve 30 milímetros, 30 litros por metro cuadrado, son 30.000 litros por hectárea. 300.000. 300.000 litros por hectárea. Entonces, esto es algo así rápido y nosotros vamos a ir pasando a cuestiones prácticas, puntuales. Si, por ejemplo, el cultivo de soja necesita 6 milímetros de agua por día, ¿sí? ¿Cuántos litros de agua por hectárea necesita por día? 60. 60.000 o menos. litros de agua por día. Y si nosotros tenemos que regar durante 30 días, ¿cuánto de reservorio de agua necesitamos? 2.000 litros.
A ver, decíamos Creo que es 60.000 litros de agua por hectárea, por día, ¿sí? Y vamos a regar, dijimos, por 30 30 días. días. 60.000, hagan ahí con su calculadora, 60.000 litros Por 30. Mil- Un millón ¿Ah? ochocientos mil. ¿Un millón? 1.800.000. 800. 1,8 millones de litros. Y entonces esto, para no que choque tanto, normalmente podemos cambiar a metros cúbicos, porque 1,8 millones de litros es un absurdo, pero estos son los cálculos preliminares que ustedes van a hacer como consultores. Si le dicen, yo quiero instalar un sistema de riego, y bueno, primeramente mirar su historial, su régimen pluviométrico. ¿Cuánto está lloviendo en esa región? El histórico, ¿sí? Ese histórico les va a dar cuántos milímetros por mes y cuántos milímetros por año. Y le va a determinar en qué momento está lloviendo más, ¿sí? En qué momento hay mayor intensidad, en qué momento hay mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a después tenemos que saber cuánto el cultivo necesita para desarrollar, cuánto de agua, cuánto eso significa en litros por hectárea y cuánto eso significa en litros por hectárea en todo el ciclo del cultivo. ¿Ok? Entonces, estimo que me van copiando porque ustedes hicieron también los cálculos junto conmigo, al parecer, ¿sí? Sí. Ok, Sí, sí. bueno, perfecto. Entonces, para eso nos sirve ¿cómo se llama? La medición de la precipitación. Pero nosotros como técnicos, consultores, tenemos que buscar los datos locales. Tenemos que tener ese pensamiento de lo que siempre nos dicen a nivel de proyectos. Nosotros tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. Ese pensamiento global ustedes tuvieron en la primera clase, ¿sí? Que fue más o menos en Paraguay la temperatura promedio es 22 grados. Más o menos en Paraguay el régimen pluviométrico va de 1.800 milímetros por año a 400 milímetros por año. Pero después cada localidad tiene su particularidad. Después cada localidad tiene su tipo de textura de suelo. Entonces, en esto, a nivel de riego, nosotros tenemos que actuar localmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no. Bueno, Está muy claro. ok. Y si esto pasamos, por ejemplo, a un rubro como tomate. En el tomate ya no se tiene en cuenta tanto por hectárea, sino por planta. ¿Ok? Entonces, porque el tomate te podría dar 5 a 10 kilos por planta, de frutas por planta. En la soja no se analiza mucho cuántos kilos por planta se va a dar, sino cuántos kilos por hectárea, porque en la soja, en los cultivos extensivos vale la población y en los cultivos intensivos vale el individuo, vale la planta de forma particular. ¿Ok? Y bueno, y aquí haciendo voy a borrar esto porque acá sí ya molesta. Entonces, 1 milímetro, una lámina, 1 milímetro corresponde a que nos llovió en 1 metro cuadrado, en un 1 por 1, nos llovió 1 litro.
Entonces, 1 milímetro de lluvia corresponde a una lámina de agua de 1 milímetro de espesor. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Esto trasladamos a hectáreas, que es normalmente nuestra unidad de medida, ¿sí? Que va a ser la base para ustedes pensar en la instalación posterior o no de un sistema de riego. Bueno, otro de los puntos que debemos